Bien, amigos, horas extras y seguimos conversando con Marco Santana. Estábamos frente a un joven que no había cumplido 18 años y que el 24 de abril, durante el programa Tribuna Democrática, desde donde el doctor Peña Gómez hizo su alocución y le comunicó al país el levantamiento del campamento 16 de agosto con la prisión o el apresamiento del jefe de Estado Mayor. Marcos Santana estaba en la cabina de Radio Comercial junto a Peña Gómez cuando recibió de Peña Taveras la información que transmitió al país. Luego nos contó, pasó a informarle a Freddy Veras y se fue a Radio Televisión Dominicana, donde no permitieron jovencitos penetrar. Luego hablamos de el Movimiento Popular Dominicano. ¿Qué hacían los líderes del Movimiento Popular Dominicano? En ese momento regresaba Máximo López Molina y ya Maximiliano Gómez tenía actividad política dentro del MPD desde el gobierno del triunvirato. Nosotros queremos continuar ahora con el aspecto de la revolución. Hernando Ramírez, coronel del ejército, es el que supuestamente estaba encabezando el movimiento de militares del ejército. Sin embargo, pocos días después, o pocas horas después, el coronel Camaño tiene que instalarse en una oficina provisional de la calle Pina, en un segundo piso, para luego irse a instalar al edificio Copelo. Y Hernando Ramírez sufrió un problema de una hepatitis que realmente solamente los que la han padecido saben, que prácticamente inhabilita a uno. La hepatitis no mata, pero inhabilita. Entonces, ahí asume Camaño esa posición. Detalles de la embajada y de estas cosas no podemos dar. Detalles de Molina Ureña, el embajador americano, no podemos dar. Pero vamos a darle seguimiento al movimiento militar, que es donde estaba Marcos. Marcos, a simple vista, ¿quiénes eran para los revolucionarios los jefes militares? Y cuéntanos cómo se organizaron en tan poco tiempo los famosos comandos en los diferentes barrios. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la José Gabriel García, cerca del Palacio de Justicia y del Parque Eugenio María de Hostos, había un gran comando que estaba Fafa Taveras y Despradel. Fidelio Despradel. Y que en algunos días hacían entrenamiento en el mismo parque. Recuerdo que había uno en San Carlos que le decían los Rolitas, en que habían ahí comandos. Estábamos, el que tuvo más accidentes era uno que estaba en la Casa Zaglul, en la Avenida Mella, en Santa Bárbara, y que ese comando, con un ataque por la Vicente Noble de los americanos, se movió hacia la 19 de marzo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se organizaron esos comandos? Y si eran de partidos políticos, en fin,
esos comandos, ¿cómo surgieron? Porque en un momento dado apareció una información de que el PRD dijo al embajador americano, mire, ya nosotros no tenemos el control militar del movimiento, está en manos de mucha gente de izquierda. Háblanos de eso. Sí, fueron días de mucha confusión, el 26, 27. Incluso hay un detallito que yo quiero externarlo a través de usted, a través de este programa, y es como en esas discusiones que tuvieron, de la cual yo no tuve conocimiento profundo, las reuniones que se hicieron, donde participaron los americanos con algunos de los militares, en fin. Pero sí con la decisión de que Camaño sale sustituyendo a Ramírez, a Hernando Ramírez, y con toda la disposición ya de que Camaño es el presidente provisional de la República, se establecen una serie de movimientos que, tal como usted apunta, rápidamente se organizan en comando. Claro que habían una serie de compañeros que habían tenido entrenamiento militar, que habían estado fuera y conocían ya ciertos mecanismos militares, pero al mismo tiempo hubo una gran participación de militares activos y exmilitares que se sumaron inmediatamente al movimiento organizativo. Hay que destacar, en cierto modo, en su parte, que había un grupo de haitianos en la República Dominicana significativo porque eran exmilitares y revolucionarios. Un momento. Un día nos pidieron un medicamento que era sustituto de plasma humano y nos pidieron que llevásemos ese producto a la clínica de Luis Franco, en la Emilio Prudón, frente a los bomberos. Subimos, llevamos 2 frascos del producto, 2 litros, y vimos en una cama de posición una persona cubiertos de la cintura para abajo. Me dicen que había sido amputado, me dice la enfermera, pero no lo vi con mis ojos, vi que estaba cubierto. Y me dicen que ese era Jacques Vieux. Conocí a ese joven porque además su papá fue compañero nuestro en la Facultad de Medicina, que no sabemos por qué solamente cursó el primer curso. Era un señor mayor, profesor de francés, que no era mestizo, sí, y era el padre de ese señor. ¿De eso que tú estás hablando? Sí, de eso y de un grupo más compañeros suyos que eran considerados, estaba con Jacques Vieux, en la época Jacques Vieux, estaba Pierre Clary, estaba Leonel Vieux, diferente a otros, que era locutor incluso, que eran de tez muy clara, haitianos, pero había un grupo de haitianos muy significativo, incluyendo exmilitares, que fueron parte de los organizadores de algunos comandos y de manejo reparando armas. ¿Habían haitianos en varios comandos? ¿Había un comando haitiano? No, había un comando haitiano específicamente en el centro sirio-libanés. Frente al Parque Independencia. Frente al Parque Independencia. Donde hoy está el Canal 5. Así es. Entonces, ellos se establecieron ahí, un comando de haitianos, pero daban servicio a los diferentes comandos. Ya. Entonces, hay un pasaje que a mí me toca, quizá es un poco de esa rareza, pero en un momento determinado, yo en la calle José Reyes, estoy cruzando la calle y viene un carrito Cinca, aquella yo no he visto más. Cincarón de un francés. Exactamente, y venía al volante Claudio Camaño, el teniente Claudio Camaño. Al lado venía Francis Camaño
Y atrás... Pero él no era teniente, él era capitán o mayor. No, le aclaro eso ahora. Al lado venía Pedro Chibú, Pedro Camaño de Ño, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? Alias Chibú. Los tres Camaños iban en ese carro. Los tres Camaños iban en ese carro. Francis me llama, no porque me conocía, sino me dice, ven acá, tú eres de por aquí. Sí. Dice, pues mira, siéntate ahí. Y me sienta al lado de Chibú en la parte de atrás del carro. Y me dice, mira, lo que pasa es que tenemos que hacer un comunicado urgente y quiero que nos ayude. Me da una libreta y un bolígrafo. Y entonces me comienza a dictar el comunicado donde dice, no es verdad... ¿Adentro del carro? Dentro del carro. Dice, no es verdad que los militares constitucionalistas hemos abandonado la lucha. Llamamos al pueblo, son rumores de que no hemos asilado, ya habían salido, y llamamos a que todo el mundo se sume a la lucha con los militares constitucionalistas. Y me da el cuerpo de la información y entonces comienza a dictarme los que firmaban ese comando. Exacto. Y me dice Francis Camaño de Ño, coronel Francis Camaño de Ño, Álvarez Holguín, La Chapel Díaz, Manuel Ramón Montesarache, Papito Bonpesier con su nombre. Yo no sabía ni escribir Bonpesier. Y se armó una pequeña discusión ahí, al fin yo lo escribí como pude, pero ellos tampoco, y resultó que estaba bien escrito como yo lo escribí. Entonces, ahí va dando los rangos de cada uno y va ascendiendo militares. Entonces dice... Ya todavía no era presidente. Ya era presidente. Ya él era presidente, pero no había... ¿Y dónde estaba Cabito, que era su asistente? No, Cabito estaba en la oficina. Cabito estaba en la oficina. Que Cabito fue el responsable realmente del juramento legal. Como presidente. Como presidente de la República. Sí. Eso hay que decirlo a mucha gente. Resulta que cuando él me da el rango de Claudio, dice capitán Claudio Camaño. Claudio protesta y dice, no, es mayor. Y él le dice, no te puedo dar dos rangos porque tú eres teniente y te estoy dando y no te voy a saltar a mayor jamás. No. Y comienzan una discusión entre familia y militar. Sí. Entonces yo, de una manera muy hábil, le doy un puñón con el dedo a Claudio y le hago así que se calle. Pero yo le escribí mayor. Es decir, desobedecí la orden del presidente de la República y escribí mayor. A Adrúbal Domínguez, a quien yo le llevé ese comunicado, Adrúbal Domínguez es quien publica y hace todo, y así se quedó Claudio como mayor. En cierto modo fui yo que lo hice mayor. Una pregunta, en ese momento o en esos momentos, ¿dónde está Montearache? Montearache está totalmente integrado en todas las actividades organizativas. ¿Y dónde tenía su base? ¿En la Isabel la Católica? En la Isabel la Católica, pero él hacía también su base en la presidencia de la República. Él era el ministro de las Fuerzas Armadas. Él era el ministro. Él era el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces Montearache supervisaba los comandos. Entonces había su gabinete, Montearache, Marcelino Vélez Salud, Jotin Curi Presidencia, Manolo Fernández Mármol síndico, en fin, el canciller Jotin Curi. Sí. O sea, había toda la estructura. Procurador General de la República era de Barahona. Sí, Suberví. Noel, perdón. No, era otro. En fin, no recuerdo ahora el nombre. Montearache es el ministro de las Fuerzas Armadas, que tenía junto a Andrés Rivière e Ilio Capozzi. Esos dos, una pregunta. Ya esa gente desaparecieron. ¿Esas personas eran los que vinieron a entrenar los hombres rana o eran soldados de fortuna? Es decir, ¿eso eran de esa gente que pelea por paga? Sí. Ellos eran gente de esos que pelearon después pero fueron militares. Por ejemplo, Ilio Capozzi fue del equipo de rescate a Mussolini. Cuando Mussolini cae preso,
se forma un comando, creo que de 9 hombres, Sí. y Leo Capozzi fue uno de esos hombres que rescata a Mussolini. Ah, ya. ¿Sabe? Entonces, luego que pasa la ¿Y guerra, quién es que muere en la 30 de marzo? el que muere en la 30 de marzo es Leo Capozzi, Junto con el... junto con Fernández Domínguez, Fernández Domínguez. y con Juan Miguel Román. ¿Cuándo esos dos, cuándo regresan al país, Fernández Domínguez? Fernández Domínguez regresa en mayo al país. De Puerto Rico, Sí, que allá estaba Bosch. él viene, irónicamente, él viene por San Isidro. Sí. Por San Isidro, y viene acompañado de Herrera Marín, que era una especie de protector. Herrera Marín es un personaje que algún día hay que descifrar alguna cosa, parecido a Sacha Bollman, Sí. por ejemplo. Sí. Entonces, cuando llega Fernández Domínguez, ahí hay una tragedia en el orden de que el hombre que llega, que es el jefe real del movimiento. Él, ¿verdad? Él es el jefe. Pero espera, para que estemos claros, ¿cuántos días después del 24 de abril es que está el incidente de el Palacio, de que tratan de, para darle fuerza al movimiento, querían que fuera en el Palacio? Sí. Y se trató de tomar el Palacio. Eso fue el 19 de mayo. Casi un mes después, no, 15 días después. Sí, el 19 de mayo, en la acción de... Ahí es que mueren ellos. Ahí es que mueren, ¿Y contra quién ellos combaten? Contra los que ocupaban el palacio, y los americanos, fueron la tropa norteamericana. Y los americanos están en la misma 30 de marzo, pero más arriba. Más arriba. Por la Caribbean Motor. Sobre la Caribbean Motor. Ah, ya. Sí. Y desde ahí tenían un blanco perfecto. En mi caso particular, yo estaba erróneamente en la casa Corripio. En la casa abajo, materna. en Emilio Prudón. En la Julio Verne, esquina Mercedes, esquina Bolívar. Ah, de la casa familiar de Pepín Corripio. De Pepín Corripio. Sí. Entonces, en eso ahí, pues los disparos llegaban en línea. Quiero que tú amplíes una información. En la Francia, después de coger la Pimentel, en el Caribe, fue que se hizo el cordón que los americanos hicieron desde la embajada hasta el aeropuerto. Sí. Por eso ellos ocuparon, y ahí estaban los brasileños. Correcto, cuando sí. llegaron. Sí. Ahí en la... En esa esquinita matan a el hijo de Paco Gómez. Un momento. Yo tengo una fotografía, que por cierto tuve problemas para encontrarla, de que tú te acuerdas de la calle, se llamaba Trinitaria, es la Sí. calle que llega al... Por el DNI, por casi... No. La Trinitaria es la que va desde la puerta de la iglesia San Carlos a la 30 de marzo. Correcto, sí. Bien. Y termina en el cuerpo de ayudantes militares. Así es. Bueno, en esa esquina hay una casa que todavía está ahí. Era la única casa. Ahí enfrente estuvo después el Canal 13, que eso lo desbarataron. Moriles. Pero ahí estuvo el primer muerto de la revolución, un militar. Cayó y nosotros le tomamos una fotografía. Se llamaba Carlos Gómez Ruiz. Era guardia. Había sido policía, pero deportado. Y él era entró al país el jueves clandestinamente. Él entró el jueves porque eran muy allegados a un boss, Paco Gómez, que lo habían deportado y estaban en Curazao. Entonces, Carlos Gómez Ruiz fue el primer civil, pero que ya había sido militar junto con Palomino Landrón y el hijo de Marrero. Pero ese murió temprano, Sí, ese sí. no fue un mes después. Porque ese fue el primer civil abiertamente que tenía armas y que hizo un comando. Pero él tenía pantalón de caqui. Sí, porque todo el mundo se vistió de militar, hasta yo me vestí de militar. Ya. Sí. Bien. Bien. Entonces, la toma de Palacio fue en 19 de mayo. De mayo. Sí. Y ahí murieron Capozzi, Ahí murió Capozzi, Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, murió un hermano de Plinio Mato Moquete. Esa es la esquina donde el Abreu se junta con la 30 de marzo. La Abreu, no,
Eso era la esquina, ellos cayeron 30 de marzo. por el lado del frente del palacio. Sí. Recuérdese que el frente del palacio no es lo que la gente cree de aquel lado, sino de este lado. Sí. ¿Cómo se llama la calle donde vivía? Doctor Báez. No, la que va La México. Rodríguez Ojío. Sí. Exacto. Entonces, entre la Rodríguez, Exacto, la Rodríguez Ojío y la esquina que va casi a la Julio Verne. Exacto. En ese triángulo. En ese pedazo. Exacto. Bien, bien, entonces, cuando aparece, había dos cosas. ¿Tú te acuerdas de la operación limpieza? Claro. Ok. ¿Quiénes la ejecutan y cuándo ocurre operación limpieza? La operación limpieza comienza casi una vez sobre la intervención norteamericana. Es decir, pero la hacen militares dominicanos. La hacen militares dominicanos, naturalmente, con el refuerzo de los... Eso evitó que el movimiento se extendiera hacia el norte, ¿verdad? Eso evitó que el movimiento se extendiera hacia el norte y hacia el interior del país, porque casi una gran parte de los militares, hay que decirlo aunque ellos no lo digan, por ejemplo, mucha gente no sabe que Rivera Caminero estaba de acuerdo con el movimiento. Había una serie de militares que tan pronto entran los americanos, echan para atrás, como dicen, pero el movimiento militar era bastante amplio. Entonces, esas proyectiles que se encuentran en 2 o 3 casas alrededor del palacio, eran disparados desde un buque que Rivera Caminero utilizó pensando que ahí todavía estaba el gobierno anterior. Es decir, en ese momento él estaba... No, ya ahí Rivera Caminero estaba totalmente en contra. Ya. Sí, ahí porque lo que pasó fue que hubo quizá un mal manejo, no sé, pero es la parte que yo no... ¿Quién se encargó de que los bancos no se violaran? Eso fue una orden directamente, y lo recuerdo como ahora, de Camaño, del presidente Camaño. Pero Montearache que lo cumple. Sí, Montearache que lo cumple. Bien, ¿qué pasó en el mercado Modelo con el hijo de Isidro? Oscar Santana. De Oscar y de Trabú. Sí, bueno, Oscar Santana, que era quizá el único, o no el único, pero el más destacado del movimiento de izquierda dentro del proceso conspirativo. Porque la izquierda, los movimientos de izquierda no conspiraron, es decir, no tenían participación orgánica. Mientras que sí el 14 de junio, a través de Oscar Santana, que era una especie de coordinador, que era el hijo de Isidro Santana. Y Oscar Santana tenía unos 20 y pico de años, cuando él, siendo el jefe del comando que operaba en el Cine Lido, en una noche se informó que habían unos vándalos que estaban saqueando el mercado, específicamente la Plaza de los Pollos. Y cuando él ordenó y él mismo fue, pues sencillamente los recibieron a tiros. Y en eso es que se involucra al señor Trabú y a otras personas. Bien. Una pregunta. ¿Dónde estaba el comando del 14 de junio? En la José Gabriel García, casi aquí en Estrelleta, en ese sector. Por el número, por ahí. Por el número. Otra cosa. ¿Dónde estaba el comando del PCD? El PCD tenía su comando en Jobo Bonito. Subiendo sí, la San José Tomé, Reyes, la 19 de marzo. San Tomé con Santiago Rodríguez. Donde está la iglesia. Sí. Otra cosa, el Social Cristiano tenía un comando. Sí, a donde estaba su sede central. En los altos de la farmacia Esmeralda. Bien, el reformismo no participó en esa revolución. Sí, muchos reformistas participaron en muchos reformistas, y otros que no eran reformistas, por ejemplo, Mamellón, Eligio Ramos, tenía un comando. ¿Dónde estaba el comando del Movimiento Popular Dominicano? En la Escuela Argentina. ¿Dónde es eso? En la Juan Isidro Pérez, esquina Duarte.
Ah, exacto. Estaba el Liceo Argentina. Donde estaba la clínica. Al lado de la clínica Adelaida. De Adelaida, sí, la Adelaida. Y antes de bajar. Sí. Bien. ¿Dónde estaba el comando de los PRDistas? ¿Verdad que no tenían comando? Los PRDistas no tenían comando. Los PRDistas, habían gente integrado en los diferentes comandos. Es decir, Rafa Gamundi Cordero estaba con nosotros. Por ejemplo, yo estuve primero con Diego Guerra Noel. Sí, Diego Guerra. Sí, que fue destituido por el presidente constitucional de Camaño y en lugar de él se nombró a el coronel Sosa Leiva. ¿Por qué sacaron a Diego? Por un enredo ahí en el Hotel Europa. Ya, bien. Sí. Otra cosa, ¿cómo se preservaba la Isabel la Católica con los bancos si a cada rato había una avanzada por ahí? Bueno, había una avanzada, pero había una centinela exclusiva para los bancos, dirigido por un oficial, un individuo de alto sentido, apellido Méndez, que era el encargado de proteger por orden directa del presidente todo aquello, incluso con orden de matar al que intentara abrir un banco. Bien. Y hay algo que le quiero decir con relación a don Manuel Corripio. No sé si tenemos tiempo. Sí, seguro. Bien. Don Manuel Corripio, de quien, por ejemplo, mi primer trabajo como muchacho en la vida remunerativo. Él tenía su almacén debajo de Luis Franco. Exactamente. Todo eso ahí era la casa matriz. Era la única casa de don Manuel Corripio. Entonces, don Manuel Corripio, un día, yo antes de la guerra, yo trabajaba tiempo parcial con ellos y yo iba a la aduana. Mi cheque era de mensajero de liquidación de mercancía. Me conocía muy bien y me mandó a buscar porque él quería una entrevista con el presidente de la República. Entonces yo voy y le digo a él... Dice del viejo, no Pepín. No Pepín, no, el viejo. El viejo. Sí, don Manuel. Entonces me dice, mira, yo quiero hablar con el presidente urgentemente. Le digo, bueno, déjeme. Y voy donde Héctor Aristi y le planteo. Entonces el presidente me manda a pasar y me dice, ¿qué quiere don Manuel? Digo, que quiere hablar con usted. Dice, pues llévamelo a las 4 de la tarde al comando de seguridad que operaba en el Social Cristiano, en el mismo local del social. Ahí estaba Diego Guerra. Entonces ahí yo voy, busco a don Manuel, me entrega una caja con toda la llave de sus almacenes ahí y llegamos allí. Cuando llegamos allí, relato esto porque esto es muy importante. Llegamos allí y don Manuel, que estaba un poco preocupado por temor a que le abrieran sus almacenes, va y allí estaba Ilio Capozzi. Allí había un sacerdote que estaba indagando de unos paredones que se habían instalado en el Parque Independencia, de toda esa mentira que se decía. Sí. Y allí, pues en una conversación, don Manuel le dice al presidente Camaño, mire, aquí están todas las llaves de mi negocio, están a su disposición. Camaño se puso de pie y le dijo, mire, don Manuel, esto no es una revolución, esto es una revolución. ¿Le dijo Camaño? Sí. Y guarde su llave. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí y fui el que lo llevé. ¿Llevaste a Manuel? Sí. Dice, guarde su llave. Y Diego, que era el jefe de seguridad, sí, coloca hombres en los de custodia con los almacenes de don Manuel. No permitan que absolutamente nadie vaya allí. Todo. Bueno, eso pasó ahí. Cogió las llaves. No cogió la llave. Don Manuel cogió su llave, me la entregó a mí porque yo era un hombre de la llevaste. Manuel. Sí, y ahí estaba Ilio Capozzi, como le digo. Don Manuel y Ilio Capozzi tuvieron una conversación muy larga porque se conocían de los hechos de la época de España. De España, pero no se conocían personalmente, pero se conocían de la época, del asunto de la guerra. Entonces, cuando nos fuimos, don Manuel me lleva al almacén y me dice, toma una libreta, y comenzó a dictarme tanta caja de bacalao. ¿Hicieron el inventario? No un inventario, sino él comenzó a darme que anotara y me decía tanta caja, tanta esto, tanta. Y me dice, búscate un camión
para que le lleve eso a Emilio Lapallés. A don Emilio, que estaba Emilio, en el convento. En el convento. Ya. Entonces, todos los sábados yo iba a supervisar un cargamento que don Manuel Corripio despachaba a Emilio Lapallés para a la vez resolver para asuntos la gente, para la la gente. comida. Eso es inédito casi. Sí, esa eso situación. no lo conocía nadie. Así es. Ahí tuve yo un problema porque había un vivo que hacía fila, iban a hacer fila para tomar alimentos. Cosas. Y entonces hubo un joven, mayor que yo, pero era un joven, que hizo cola varias veces. Entonces alguien lo denunció conmigo y yo fui, porque yo era del departamento de orden, y yo fui y le confisqué una comida que había, una cantidad. Sí, y entonces la persona resultó ser el campeón nacional de boxeo, ¿sabes? Y yo me iba a pelear con el tipo al puño y todo. Era Natalio Jiménez. ¿Era Natalio Jiménez? Sí, entonces... Que hizo varias filas. Hizo varias filas. Entonces yo le confisqué el asunto, yo no lo conocía, pero además también yo estaba armado. Y él quería que yo me desarmara para que peleara los con él. puños y su pelea. Sí. Eso es un pasaje de la guerra. Bien, entonces entra el tema de las discusiones, ¿verdad? Una pregunta, ¿tú estás convencido de que Estados Unidos vino aquí a impedir la expansión del movimiento y que presionó el pacto que produjo el nombramiento de un gobierno provisional? Porque nosotros tenemos versiones, por ejemplo, de un militar ayudante de Palmer, que después se quedó de ayudante del brasileño, ¿recuerda? De Hugo Panasco Alvim. Panasco Alvim. Ahí en el Jaragua, que estaba el comando militar, y esa persona vio cuando Camaño montó en el helicóptero y lo llevaron al aeropuerto. Él, al final de eso, yo quiero preguntarte, ¿fue una guerra por agotamiento? En cierto modo, sí, pero había un problema. Había una serie de información que la comenzaron dando entre Inver Barrera y el señor Cabral, Ángel Severo Cabral, y un tal Francisco Clemente. Habían hecho una serie de montajes y donde hacían entreveros, donde hacían creer que la guerra estaba asesorada por cubanos que habían llegado aquí de manera inclusive tal, se dijo que el Che estaba aquí. El Che estaba aquí, todas esas. Los americanos que no tenían una información completa, aunque ellos siempre han estado, ellos confiaron mucho en Inver Barrera, que algún día tendríamos que hacer un programa exclusivo sobre esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos temían, y por eso les decía que uno de los grandes temores era que los comunistas establecieran el control. Y ahí volvemos, damos un retroceso para yo decirle, en mi creencia, nosotros, la izquierda, nunca fuimos opción de poder aquí en la República Dominicana, a excepción del caso Manolo Tavares Justo, que sí era una opción de poder en un momento determinado, pero después, porque la persona que más le temían los norteamericanos era a Fidelio Despradel. Ajá. Sí. Yo creo, ¿cuál era la razón por la que la izquierda hizo sus comandos separados? ¿Fue porque se entrenaron fuera o fue porque ellos nunca se pusieron de acuerdo? ¿Porque no había un comando mixto de izquierda? No, porque el PCD tenía el de él y el 14 porque tenía. El revisión. En ese momento era el PSP, ¿verdad? En ese momento era PSP. En un congreso en medio de la guerra se convierte a PSD. ¿Sabe? Partido Socialista Popular. Y cuando tú dices yo fui donde
donde Carlos Dores, donde Adrúbal Domínguez que me redacte, Adrúbal era parte del PCD. Sí, era PSP, pero era un problema de relación personal y obviamente la gente del Pero PSP. en ese momento lo que teníamos 3 partidos que eran 14, PSP y MPD. Esos eran los tres partidos. Bien, a juicio tuyo, ¿cuál es el partido comunista dominicano de mayor simpatía aquí? Bueno, hay un problema de época. El MPD fue uno de los partidos de la cuando izquierda. te decía, por ejemplo, mucha gente, sobre todo universitarios, no te decían yo soy miembro, sino yo soy o simpatizante o colaborador. Nunca decían yo soy miembro del partido. ¿Qué era un simpatizante y un colaborador? Porque simpatizante era uno que tenía simpatía, obviamente, por los grupos. Los colaboradores eran los que prestaban algún servicio esporádico, pero siempre estaban dispuestos. Y los militantes eran los que estaban dedicados a la organización y al trabajo del partido. El grupo de personas que dirigieron el comando de que secuestró a Crowley, Amén, ese grupo que mataron uno por uno donde quiera que estaba, ¿dónde estaban en la revolución? Amén Abel estaba en la revolución. Amén Abel era miembro del comando del 14 de junio, todavía no habían hecho la transferencia hacia el MPD, y todos eran parte del proceso revolucionario en la revolución, salvo algunos que estaban en su pueblo, uno que era médico, por ejemplo, que no recuerdo, porque usted que menciona eso, yo quiero decir alguna cosa aquí, porque hay mucha gente que habla. El secuestro del coronel Crowley fue un secuestro de carácter humano. Yo no promociono que haya que secuestrar a nadie en particular. Sí. Los momentos es que hablarían ante esa situación. Pero ¿por qué de carácter humano? ¿Para salvar a quién? Porque ¿a los que estaban presos? No a los que estaban presos. Cuando hablo de carácter humano es porque a pesar de que se pretendía y se logró escarcelar al grupo que se pidió. Sí. Los que fueron a México como un señor. Exactamente. Pero lo que ocurre cuando yo señalo de carácter humano es, doctor, que si a Crowley se le investigó su vida, su hoja médica, previo al secuestro, para entender que se podía presentar un episodio producto de alguna enfermedad. Le averiguaron su hoja médica. Todo su hoja médica. Y se incluyeron 2 personas teniendo en cuenta las características. Se incluyó un médico porque era hipertenso. ¿Sabe? Que eso no lo hablan mucho aquí. Nunca nadie se incluyó un médico y se incluyó una persona que hablaba inglés. Un traductor. Para poder tener Y quiero también decirle, la policía nunca descubrió por sí mismo en la investigación los que operaron con el secuestro de Crowley. Nunca lo descubrió por sí. ¿Qué ocurrió? Un accidente, una coincidencia. Posteriormente secuestraron a Álvarez Dubrey, no sé si usted se acuerda de eso, y en la persecución, en la búsqueda de Álvarez Dubrey, llegaron a un lugar donde resultó ser el lugar exacto donde habían tenido al coronel Crowley. ¿Dónde lo detuvieron? En mediaciones en Herrera, inmediaciones del aeropuerto. ¿Pero en el Mirador? No, por el aeropuerto. Por el aeropuerto de Herrera. ¿Y qué buscaba él ahí? ¿Quién? Crowley. No, lo detuvieron, fue donde se retuvo. A él lo detuvieron en el Hotel del Embajador. En el Hotel del Embajador. Mira una cosa. Cuando yo digo aquí que la CIA cazó a los que ellos tenían en lista, donde quiera que, ¿quiénes fueron
los muertos que en ese momento, no es que participaron o no, que la CIA creyó, así como mató a Maximiliano allá en Bruselas, lo mató por el secuestro de Crowley? Bueno, sería un atrevimiento mío decir sí o no, porque yo le puedo decir lo siguiente, en un asunto personal, creo que el Moreno se arriesgó de una manera imprudente, claro, presionado por algunas otras razones y todo, pero yo debo decir así, y lo digo con toda responsabilidad, que en un momento determinado me reuní con él, y obviamente su jerarquía probablemente no, pero él era un hombre muy humilde y todo, y le expuse mis razones por las que él no debía abandonar a Cuba en ese momento. Pero él también me dio explicaciones. Bien. Yo quiero que tú te tomes un tiempecito y nos cuentes lo siguiente. En un momento se firma un pacto. Wessing, Camaño, Montearache, todos los enfrentados salen del país. Camaño se va a Londres y de buenas a primeras Camaño se va a Cuba. Yo quiero, tú estuviste en Cuba, ¿desde qué fecha desde qué año hasta qué año? Del 70 al 72. Del 70 al 72. Tú tuviste 2 años. Es decir, que tú coincidiste un año con Camaño allá. Un año y pico. Bien. ¿Dónde se entrenó Camaño allá? En varios lugares de la zona de Pinal del Río, y se hacían cambios. ¿Cuántos dominicanos estaban ahí? Oigo mucha gente hablar de una barbaridad de gente y todo eso. En primer lugar, nunca hubo compactamente más de 40 o 42 Muy hombres. bien. Ese movimiento que vino aquí a Ocoa, desembarcó en Caracoles y subió la montaña. Una pregunta. Si Camaño no hubiese, no me gusta decir que lo que pudo haber sido y no fue, porque tú tampoco te gusta hacer esas cosas. Si Camaño, en vez de venir a derrocar el gobierno de Balaguer que estaba en ese momento, hubiese venido de Londres a Santo Domingo, dice, no, yo voy como civil, me inscribo en el PRD y voy a hacer política. ¿Tú crees que Camaño hubiera tenido futuro político aquí? Mi percepción es que sí, totalmente sí. Y en un momento, lamentablemente, fui portavoz o mensajero de mensaje a él en torno a eso, pero él no tenía... ¿Tú no estabas en el grupo que se estaba entrenando? Sí, sí, claro. ¿Tú estuviste? Sí. ¿Con él? Con él. ¿Con el grupo de los 40 o 50? Sí. ¿Habían militares también? No, ¿verdad? Sí. Él era el único. No, habían algunos que habían sido, por ejemplo, Pérez Vargas era marino, de la Marina de Guerra, habían otros que habían sido militares. ¿Y tú viniste en el desembarco? No, yo no vine precisamente porque fuimos parte de una decisión que no estuvimos que no estaban de acuerdo. Una cosa, terminamos el programa con esto. Marco, la decisión de Manolo Tavares y de Francis Camaño, en su época y hoy, ¿fueron 2 errores políticos? Sí, fueron 2 errores políticos, no, pero militares, fueron 2 errores militares. No procedía en ese momento. No procedía en ese momento con ese método. ¿Y con qué contaban? En el caso de Camaño, le puedo decir que él tenía una visión militar que había desaparecido y que en él no se transformó. ¿Y él contaba con solidaridad popular o realmente el grupo de los palmeros allá en el kilómetro 17 de la autopista, él contaba con esa gente para el movimiento urbano? Él contaba de manera indirecta porque habían habido algunos problemas, pero la popularidad de Camaño bastaba para
pensar. Tenía otro. Ahora, lo que no tenía él y no tuvo de acuerdo conmigo en el caso particular que me castigó con eso, fue que yo le dije que él no tenía liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y tú le dijiste eso en Cuba? Sí, señor. ¿Y qué te dijo? Me mandó no puedo decir, me mandó a la porra. Sí. Y me cuestionó que dónde estaban mis estudios militares para yo poder yo decirle eso a él y todo eso. Y yo eso no lo, con todo el respeto, porque Camaño hay que rendirle todos los honores que merece su convicción, su decisión, su valor personal y todo eso. Pero sus errores políticos, en torno político, lamentablemente. Bien. Finalmente, durante el movimiento desde el 24 de abril hasta que se firmó el pacto, ¿cuántos enfrentamientos hubo entre comandos constitucionalistas y las Fuerzas Armadas extranjeras? Enfrentamiento de quitar un tanque, pelear, etcétera. Por ejemplo, no fueron tantos, pero le puedo decir algunos tiroteos esporádicos. Habían tiroteos a mansalva desde los molinos dominicanos con la población civil. Pero lo de la 30 de marzo fue un enfrentamiento. Sí, fue un enfrentamiento. Yo participé ahí. ¿Y tú estabas en la telefónica? Ah, tú estabas abajo en Codetel, en lo que fue Codetel. Sí. Ellos estaban más arriba. Sí, pero ellos llegaron hasta ahí y lo hicimos prisionero. Bien. El movimiento, el avance que se hizo desde la Vicente Noble, Avenida Mella y el pedacito de la Avenida Mella y un poquito de los bancos y después replegaron, que ahí hubo enfrentamiento. ¿Fue contra Monte Jarache? Sí, Monte Jarache participa, ahí y Pichirilo. Entonces, todo eso, casi todo se concentró ahí en ese combate que fue fundamentalmente el 15 y el 16. Bien, ¿qué pasó en la Jacinto de la Concha, en Riquillo, Escuela Haití, que todavía hay tiros ahí donde Jack View es herido? Eso es, ahí lo que pasó fue que el avance, la tropa norteamericana dominaron, tenían el cordón en la Caracas. Recuerden la Caracas, ¿verdad? Entonces tenían una avanzada desde la Caracas, dominaban todo un trayecto que llegaba hasta la Félix María Ruiz. Entonces había que tener mucho cuidado. Y ahí en la Ravelo y en la donde estaba Aufán, eran blancos de los disparos norteamericanos. Bien, señores, como siempre, mientras más se habla, más cosas quedan. Nosotros tenemos que ver cómo logramos 2 programas más con Marcos, después que veamos todo este 27 de febrero y el último año de este periodo constitucional de un partido que, aunque tenga el nombre de PRM, es el PRD. Con perdón, que hay un asunto que no lo quiero omitir. La huella de los presidentes de la República están frente al Palacio y omitieron la huella de Francisco Alberto Camaño. Sin embargo, tienen la de Inver Barrera y la de Wessing. O sea que eso de verdad tiene que ser en algún momento corregido. Sí. Bien. Gracias, Marcos. Gracias.